alumnos para el segundo de secundaria del Colegio Champañat. Vamos a avanzar un tema más en lo que respecta a nuestro curso de razonamiento matemático. El tema formalización número 2. Es una segunda parte donde vamos a tratar de ver algunos problemas diferentes a lo que ya vimos en la semana pasada. Ahora vamos a plantear estos enunciados, lo vamos a llevar al lenguaje matemático. Recuerden que esto es muy importante para el planteo de ecuaciones. Cuando nosotros tengamos algunos problemas con enunciados, de qué manera lo vamos a transformar a la forma simbólica, o sea, a la parte de las matemáticas donde luego tenemos que darle solución. Entonces ahí es donde vamos a usar todas nuestras ecuaciones, toda nuestra parte algebraica. ¿Está bien? Entonces vamos a interpretar el primer ejercicio. En el primer ejercicio dice el cuadrado de un número. Un número, como les vuelvo a repetir, puede representar la variable X, la variable Y, la variable Z o cualquier otra letra que ustedes puedan usar. Pero comúnmente siempre usamos el X. Entonces yo le voy a poner acá el cuadrado, significa que es una potencia. Entonces le voy a escribir como primer símbolo, sería X al cuadrado. O si no quieren utilizar el X, de repente pueden utilizar el y también estaría como Y al cuadrado. O cualquier otra letra, pero siempre va a estar elevado a la potencia 2. ¿Estamos? Ahora vamos acá a este siguiente enunciado donde dice el cuadrado de la suma de dos números. Entonces, aquí en el cuadrado de la suma de dos números se refiere a dos cantidades que están usando. Entonces los dos números no necesariamente van a ser X y X, porque no me dice que los dos números son los mismos, o sea, son iguales. Entonces, como son dos números cualquiera, le voy a llamar X y Y. Entonces, el cuadrado de la suma de dos números. En este caso, tengo que sumar a los dos números, que es X más Y, y a la suma de los dos números me están enviando al cuadrado, X más Y al cuadrado. Miren acá, el X representa uno de los números, el Y va a representar al otro número. Y lo que están haciendo es sumar. Una vez que se suma, lo elevan al cuadrado. Bien, acá tenemos la suma de los cuadrados de dos números. Ahora ya hablan de la suma, pero de los cuadrados. Mientras que en el caso anterior decía el cuadrado de la suma de dos números. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá tenemos que sumar a dos números, pero cada uno de esos números van a estar elevados al cuadrado. Entonces los números lo voy a reemplazar como X y Y, pero me dice la suma de los cuadrados. Entonces este número va a estar elevado al cuadrado y el siguiente también estará elevado al cuadrado. X al cuadrado más Y cuadrado es lo que me dice esta expresión. Miren de qué manera es que estamos llevando esta expresión a la parte matemática. Lo estamos simbolizando, lo estamos representando con nuestras variables. Bien, entonces vamos al siguiente problema. El cuadrado de un número aumentado en 10. Entonces, el cuadrado de un número aumentado en 10. ¿Quién es el que está aumentando en 10? Está aumentando este número. Pero este número luego lo tienen que elevar al cuadrado. Entonces vamos a colocar acá X más 10. Ahí tenemos el cuadrado. Acá tenemos el cuadrado de un número aumentado en 10. El que está aumentando es el número. Entonces, un número prácticamente dice acá aumentado en 10. Aquí está el número aumentado en 10. Y luego me indica el cuadrado. X más 10 al cuadrado. Entonces tengan mucho cuidado porque acá aumentado se refiere a este término, al número aumentado en 10 y a todo eso lo están elevando al cuadrado. ¿Correcto? Entonces en esta expresión hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Acá me está indicando aumentado el número, aumentado en 10 y a esa expresión al cuadrado. Bien, vamos al siguiente ejercicio.
Acá un poquito ha cambiado el panorama en relación al ejemplo anterior. El cuadrado de un número, y aquí hay una coma, entonces acá sí vamos a colocar el cuadrado, ahí x está elevado al cuadrado, el cuadrado de un número y luego aumentado en 10. Acá sí al cuadrado del número, a ese cuadrado le están aumentando en 10. Mientras que acá decía que el número aumentado en 10, a ese número lo están elevando al cuadrado. Bien, tenemos acá otro problema, otro ejemplo. El cubo de un número disminuido en 20. Entonces, el número disminuido en 20, a ese número lo tienen que elevar al cubo. Voy a colocar acá x menos 20. El número disminuido en 20, por acá lo voy a colocar así. Un número disminuido en 20, todo esto, el número disminuido en 20 está agrupado y a esa cantidad lo tienen que elevar al cubo. Ahí está, x menos 20 elevado a la 3. La suma de tres números consecutivos. Entonces, los tres números consecutivos se refieren a que el primer número lo vamos a representar como x, el segundo número será x más 1 y el tercer número será x más 2. Ahí tenemos la suma de tres números consecutivos. Otros, tengan en cuenta, voy a poner acá, hay otros que de repente lo escriben los tres números consecutivos, como el primer número lo escriben x menos 1, el segundo número lo escriben como x y el tercer número lo van a escribir como x menos 1. Entonces, lo pueden ustedes simbolizar de esta manera como x más x más 1 más x más 2, o si desean, lo pueden simbolizar como x menos 1 más x, acá sería más x más 1, va aumentando, x menos 1 más x más x+1. Vean que aquí está aumentando de 1 en 1, acá también está aumentando de 1 en 1, ¿correcto? Entonces, pueden ustedes simbolizarlo como esta expresión o como la expresión que está dada acá. Igualito van a llegar a la respuesta. Aquí el primer número sería x, el que le sigue su consecutivo sería x más 1 y el que sigue el consecutivo de este será x más 2. Igual acá, el primer número es x menos 1, el consecutivo es x y el consecutivo de esto será x más 1. Vamos a la última expresión. En la última expresión se refiere a la suma de tres números impares consecutivos. Como dice tres números impares, los números impares normalmente están representados. El primer impar será 2x más 1. Ese es el primer impar. El consecutivo, ustedes saben que los números impares avanzan de 2 en 2. Esto será 2x más 1 más 2 será más 3. Y el siguiente será 2x más 3, le sumamos más 2, sería más 5. Y ahí está la suma de los tres números impares consecutivos.